libertad condicional, libertades transitorias, que se rigen. Todos estos 3 documentos y 4 con la Convención son los que se llaman los documentos internacionales o instrumentos internacionales de la doctrina de la protección integral. Ustedes no se van a equivocar nunca si le preguntan la doctrina de la protección integral, ¿qué es? La doctrina de la protección integral es dejar de lado a la persona que era considerada un objeto, que pasa a ser considerado un sujeto de derechos, que tiene los mismos derechos que el adulto, más la garantía de una persona en desarrollo. Esta persona se rige básicamente por lo establecido en la Convención y en estos 4 instrumentos. Y esos son los 4 instrumentos que consolidan la doctrina de la protección integral. Evidentemente que si les toca la bolilla de la Convención de los Derechos del Niño, yo les recomiendo que sepan muy bien el artículo 3, el 2, el de la dignidad, el 3, el interés superior del niño, el 6, el derecho a la vida, y el 12, el derecho a ser oído. Todo niño tiene derecho a ser oído. Son los 4 principios más importantes de la Convención. Sumado 2 artículos que tienen que ver directamente con lo que estamos hablando, que es el 37 y el 40. El 37 es la forma de detención, privación, está prohibida la pena de muerte y todo lo demás, y el 40 es la forma del proceso, o la forma de que el adolescente debe ser procesado. Entonces ahí voy a cerrar. Cuando yo la Convención, voy a decir el 3, interés superior del niño, 4, y me podés decir que es el tratado más ratificado y que más rápido entró en vigencia. Este tratado es el tratado más ratificado en el mundo, más que el Tratado de Viena, la Convención de Estambul y todo eso. Acá firmaron casi todos los países del mundo menos Estados Unidos, porque Somalia y todo ya firmó hace poco tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con la Convención? Que otorga medidas legislativas, administrativas y medidas económicas, sociales, culturales y de difusión. Porque la Convención le obligó a Paraguay, según el artículo 40.3, que le repetí 1.500.000 veces, es a modificar la ley, a tener procedimientos especiales. A partir de la Convención, todos los países iberoamericanos y del mundo cambiaron los códigos, la mayoría, y ajustaron el mismo a la doctrina de la protección integral. O sea, esa es la ventaja de la Convención. Ahí están las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, Beijing, reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad del 90, directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, RIAD, y otros instrumentos que ya no les voy a explicar. Yo ya les pasé esto, ustedes ya tienen esto para repasar, así que cada uno puede leer. Acá están las cuestiones más importantes: el interés superior del niño como principio rector, las reglas más importantes de Beijing, las orientaciones de Riad, y esto nosotros ya vimos: derecho a una justicia penal especializada y roles de los principales actores. Yo les di a ustedes una definición propia de fuero especializado. La especialización, que viene justamente de la Convención, viene de las reglas de Beijing, viene de la observación general número 24 y del Pacto San José de Costa Rica, artículo 5.5, y del 222 al 230 de nuestro código, que tiene que ser un fuero totalmente especializado: jueces, fiscales, defensores. No solamente jueces, fiscales, defensores, policías, sino que tiene que tener, ¿qué cosa aparte? Proceso especializado y lo que acabamos de ver. Eso ya dijo. Leyes especializadas. Acuérdense, leyes especializadas, operadores especializados y procesos especializados. Y si yo te pregunto, ¿qué proceso es lo que es especializado? Porque la suspensión condicional la hace cualquiera. O sea, hacen adultos, hacen la remisión. O el mismo proceso de la responsabilidad penal con la madurez psicosocial, que eso es solamente para el adolescente. O sea, está regulado de manera diferente. ¿Estamos? Los tribunales son especializados, no son tribunales especiales, porque los tribunales especiales están prohibidos, vedados por la propia Constitución. No hay tribunales especiales.
Caso Lino Oviedo, ¿te acuerdan que se creó un tribunal especial para juzgarle? Y eso está prohibido por la Constitución. No se pueden crear tribunales ad hoc para juzgarle a una persona, al solo efecto de demasiado quilombo armado, entonces vamos a crear un tribunal acá y te vamos a condenar a muerte. No se puede hacer. Pero sí tribunales especializados, que es diferente, especializados que especiales. Los tribunales penales juveniles no son tribunales especiales vedados por la Constitución, sino son tribunales especializados requeridos por el orden supraconstitucional. ¿Por qué por el orden supraconstitucional? No, supraconstitucional. Porque está por encima de la Constitución. Porque están por encima marcados en los tratados internacionales. Es una forma de decir, pero es bastante interesante. Yo en derechos humanos seguramente van a estudiar que los tratados de derechos humanos se suelen poner en el mismo rango que la propia Constitución porque garantizan justamente el desarrollo. Claro, está lo de acuerdo a la Constitución. Pero es interesante, por ahí se puede armar un debate. Esto yo sé que ustedes ya saben cómo cambiar la doctrina de la situación irregular, esto ya vimos, menores, niños, jóvenes. A mí no me molesta si en el examen me dicen menores, a Aníbal no le vamos a aplazar a nadie porque diga menores, ¿verdad? Porque no me interesa tanto. Objeto de protección, antes, ahora son sujetos de derecho. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama? Natasha. ¿Cuáles son? ¿De qué te paraste? ¿Cuáles son? ¿Está por vomitar? Tengo náusea. ¿Ah, sí? Jonathan. Primero se fue Jonathan y después ella. ¿Cuáles son los derechos específicos? Al decir sujeto de derecho significa que tiene todos los derechos y todas las garantías del adulto, ¿verdad? Después de ser un objeto pasa a ser un sujeto. ¿Y cuáles son los derechos únicos del adolescente? La educación. Muy bien. Sí, señora. Derechos. Podría ser un principio de privacidad, ¿verdad? O sea, no de publicidad, ¿verdad? Tener una familia. No, ese no es un derecho. O sea, sí, es un derecho, pero no un derecho procesal, así. ¿No se lo escuchó? ¿No se lo escuchó? Principio de especialidad. Después el fin es principio educativo y el mismo interés superior del niño que son propios de la persona en desarrollo. Cuando ustedes le pregunten los derechos procesales, obviamente vos le podés decir el derecho a la defensa, el derecho a la doble instancia, al debido proceso y todo lo demás, pero le podés clavar el interés superior del niño como un principio propio, el fin educativo de la pena, el fuero especializado, que son principios que solamente tiene el adolescente, el adulto no tiene. Yo no me puedo en un juicio oral a decir, no, yo quiero un tribunal especializado porque a mí se me canta, no. Chao, hule. Pero el adolescente sí se merece un tribunal especializado. Antes eran incapaces, ahora la persona en desarrollo. No importaba la opinión, ahora la opinión es central. ¿Quién toma la declaración del adolescente? El juez. Ante el juez. El juez era considerado un buen padre de familia en el fuero tutelar, ahora el juez es técnico limitado por garantía. No puede hacer otra cosa que hacer respetar y valer la garantía. Lo asistencial era ligado a lo penal y ahora lo asistencial está separado de lo penal. Antes era el chico que estaba deambulando por la calle y se iba adentro. Ahora no, si no cometiste un hecho punible, por eso no entras, tenés que cometer un hecho punible. Se desconocen las garantías y en la doctrina de la protección integral se reconocen todas las garantías. Derecho penal de autor, se le castigaba al niño por ser niño, ¿verdad? O sea, por estar en una franja de mayor vulnerabilidad, por eso era derecho penal de autor el que cometía de propia mano el hecho, y ahora es derecho penal del acto, ya no es más por ser niño, sino que tenés que cometer un hecho punible. Siempre se daba la privación de libertad como regla y por tiempo indeterminado. Yo te podía meter preso y te podía dejar ahí por tu vida en 5 años sin sacarte nunca. Y la privación de libertad, yo creo que esto hablamos mucho, es la excepción en el fuero penal juvenil, es la excepción.
y solamente por tiempo determinado. ¿Cuánto es la pena mínima para un adolescente privado de su libertad preventivamente? 6 meses. 6 meses. Eso es nomás para decirle que ese es el tiempo máximo que un adolescente que cometa un hecho punible puede estar privado de su libertad. No puede estar privado más de 6 meses. No. En la fase cautelar. En la fase cautelar, no como condena. Acá lo que le decía de la competencia de los tribunales especializados del 222, de la Corte Suprema, tribunales de apelación, juzgado penal de la adolescencia. ¿Cuáles son los requisitos? Este artículo del 225 es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos para los operadores especializados? El juez de ejecución de medida, el juzgado de paz no es importante, el fiscal es muy importante porque tiene que ser especializado y el defensor público en los procesos especializados. El código, aparte de todo esto, establece, y esto yo le decía al compañero, la policía especializada. Estamos en Suecia, en Suiza mejor dicho, estamos en Berna y tenemos policías especializadas, ¿verdad? ¿Hay policía especializada? Entonces, básicamente necesitamos de cuadros especializados para atender al adolescente. Artículo 192. Será responsable penalmente el adolescente. Entonces tenemos que ubicarnos temporal y espacialmente. Cometer un hecho punible, que al momento de cometer el hecho punible está marcado por el artículo 10 del Código Penal. O sea, cuando yo cometo el hecho punible tengo que tener 14 años. El artículo 10 es tiempo del hecho, no, tiempo del hecho, tiempo del hecho. Lugar del hecho es otra cosa. Tiempo del hecho. Y te dice el adolescente. Entonces, adolescente, ¿quién es? La persona entre 14 y 17 años según la ley 2169. Nosotros ya quedamos así, la última vez que hablamos, entonces hasta los 17 años, 364 días, uno es adolescente. La responsabilidad penal, ¿cuándo va a empezar? A los 14 hasta los 17. Cumplí 18 años y ya sos adulto, mayor de edad. El artículo 3 de la ley 2169 también es bastante interesante, que habla de, en caso de duda entre adulto y adolescente, va a primar adolescente; en caso de duda entre adolescente y niño va a primar el niño. Eso está todo en la ley 2169, cortita. Entonces, ¿a quién se le aplica el Código Penal adolescente o el libro quinto? Solo a los adolescentes que al momento del hecho o al tiempo del hecho, artículo 10 del Código Penal, cometan un hecho punible. Condición sine qua non, tener la edad y cometer un hecho punible. 13 años, cometo un hecho punible, no. Si yo no tengo la edad, no puedo ser procesado. ¿Pero quién? Adolescente. ¿Y dónde se regula eso? No en el Código de la Niñez, en el libro quinto, no en la convención, sino que en la ley especial, en la 2169. Ojo, la convención, ¿qué es lo que regula? En el artículo 1. No, en el artículo 1 que regula. Los derechos, la garantía y los deberes. La convención, esta es la convención. Que niño sea hasta los 18 años. Claro, pero te regula la edad hasta la cual vos sos niño, pero no te dice cuándo empieza la responsabilidad penal. Ya les expliqué que cada estado, por una cuestión interna, fija la edad de inicio de la responsabilidad penal. Argentina 16, Brasil 12, Chile no sé cuánto, y ahí vamos. Pero es importante saber eso, ese dato es importante. Y el 193 que le estaba diciendo es un procedimiento penal autónomo e independiente. Nuestro proceso penal, si nos regimos por el Código de la Niñez, solamente va a ser autónomo e independiente.